tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto este reencuentro en este día tan especial. Bueno, es interesante reflexionar en estos pequeños minutos, pocos minutos, este mundo en el que nos encontramos, que muchas veces nos desafía a pensar. Y bueno, si uno recuerda que el funcionamiento de nuestro cerebro está usado a un 3% y que aquellos cerebros magníficos como los de Einstein podrían haber llegado a un 10% de su funcionamiento, y me pregunto qué hace el 90% o el 97% de nuestros cerebros comunes. Y bueno, no lo sabemos, pero según la física cuántica, dentro de poco ya lo va a demostrar, que en realidad estamos proyectando permanentemente desde ese subconsciente, estamos proyectando el mundo que hoy tenemos, que no lo entendemos, pero somos nosotros los responsables de lo que tenemos al lado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú ves en mí una persona, vamos a poner así, tú ves en mí a alguien con la cual no simpatizas o que sientes algún ruido, en realidad es tu proyección. Lo que estás viendo en mí eres tú. Cuando simpatizas conmigo, eres tú también. En todo caso, cuando yo me veo en ti, también soy yo. Y si yo veo tu carisma y veo, no sé, tu alegría, soy yo que me veo en ti. Y si veo tu negatividad, soy yo que me veo en ti. ¿Eso está claro? Bueno. Si esto lo admitimos, hagamos un contrato y admitámoslo por un ratito, si eso lo llevamos al inconsciente al cual pertenecemos todos, aquello de que decía Jung, ¿se acuerdan? El inconsciente colectivo es ese lugar a donde van todas las creaciones nuestras, y de pronto en el mismo lugar, pero sin conectarse físicamente, alguien baja una idea, y a no sé cuántas manzanas allá, otro con la misma idea, con algún cambio. ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos creativos? No, que eso está elaborado por nuestras conciencias y pasa a ser el inconsciente colectivo. Bueno, hay muchas cosas que elaboramos porque las conocemos y porque tratamos todos los días de ser mejores personas y proyectar lo mejor de nosotros. Pero este mundo tan diferente a lo que nosotros soñamos, o por lo menos decimos que soñamos, porque hablamos de la injusticia y hablamos, pero yo quiero saber si realmente lo sentimos, porque si lo sintiéramos todos en un porcentaje más o menos equilibrado, el mundo cambiaría. Y entonces por ahí me van a decir, y no, pero que de un mundo al otro, de una sociedad a la otra, no se sale sin guerra, no se sale. Es probable, porque hemos probado todos los artificios de la guerra para construir este mundo materialista. Pero también hay otras formas de vivir. Así presento al entrevistado de hoy. El Sahara Occidental fue ocupado por España en 1884. Desde entonces, el territorio fue considerado una colonia española. En 1973 se creó el Frente Polisario. El objetivo era luchar por la independencia del Sahara Occidental. En el 75, los marroquíes decidieron invadir el Sahara Occidental, ignorando las reivindicaciones de sus habitantes. Llevan 40 años viviendo en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. 4 décadas manteniendo viva la esperanza de volver algún día al Sahara Occidental.
situación es preocupante porque vivimos una crisis económica mundial que afecta a todos los sectores de la economía, pero fundamentalmente la parte de la cooperación. Estos campamentos viven de la ayuda internacional, por lo tanto los recortes que ha sufrido este sector, eso repercute negativamente en lo que es la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis y hay una situación realmente preocupante. La situación que se vive en el ámbito del derecho internacional en ocasiones llega a ser kafkiana. Yo no me explico cómo resoluciones del Tribunal de Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia, desde hace muchísimos años, primero no son respetadas y en segundo lugar no son ejecutadas. ¿Para qué está Naciones Unidas? ¿Para que se deje presionar por España, por Francia y por determinados países o verdaderamente para cumplir la legalidad internacional? Hay un antecedente en el que la comunidad internacional ha declarado ilegal ese tipo de actuaciones en territorios ocupados, como es el caso del muro en Palestina. Por lo tanto, también el muro en el Sáhara Occidental es ilegal y hay que desmantelarlo como se han desmantelado otros muros en el mundo. Una resistencia que sigue pese al miedo, todo por la libertad, por el derecho a decidir sobre su territorio. Dan su vida por la tierra prometida, por el Sáhara Occidental, un lugar que incluso muchos de los nacidos en estos campamentos ni siquiera conocen. Aún así, no renuncian a la espera. Pido un deseo, una estrella fugaz, Sahara libre, un trofeo, verdadera amistad, nada de colegueo, menos telebasuras, hipocresía y famoseo, más reggae, rap, nada de pachadeo. España disimula, Marruecos, locura, España disimula. Yo, Butterfly, Saada, Butterfly, الاستغلال, Butterfly, الحرية, Butterfly, والسلام. Hijo del desierto, Butterfly, Sahara, Butterfly, Renegade, Butterfly, ارفع صبعك في السماء, lanzo mi dedo al cielo y pido una corazonada absoluta libertad para mi. Bienvenido, Omar. Omar Ahmed Abdallah. ¿Qué quiere decir estos? ¿Tienen algún significado? No, ¿Tiene relación a la actividad que uno realiza? No, no tiene, son nombres. Nosotros, nuestros apellidos son los nombres de nuestros padres, de nuestros abuelos. Normalmente nosotros, traduciéndolo al español o llevándolo al español, sería Omar, hijo de Ahmed, hijo de Abdallah. Así sucesivamente, nuestros apellidos. Tú sabes que aquí en el Uruguay no todo el mundo conoce el Sáhara Occidental, o sea, el desierto de Sahara, que me decía Emiliano recién. Sáhara quiere decir desierto, por lo tanto decir desiertos y Sáhara sería redundante, sí. Pero no sabemos árabe, así que sí. Decimos desierto de Sáhara. Sí. ¿Cómo se crea esta resistencia de quedarse en un espacio donde no son reconocidos después de la colonia? Nuestro país se llama, antiguamente se llamaba, cuando era colonia, Sáhara Español, y ahora se llama Sáhara Occidental, porque Sáhara comprende mucho espacio. La resistencia del pueblo saharaui realmente no ha dejado de existir desde la colonización prácticamente. Hubo siempre resistencia contra el colonizador. Pero hubo ciertamente una etapa de paz, por así decirlo. Pero siempre la resistencia siempre ha existido. Primeramente resistencias no organizadas, de grupos armados y cosas así, o tribus combatiendo al colonialista, y a partir del 58 también se hizo empezó a crearse un sentimiento patrio, porque antes éramos tribus que resistían al colonialismo por la invasión, a la colonia, al colonizador, ¿no? Al colonizador por la invasión de su tierra. Pero a partir del 58 se formó el Ejército de Liberación Saharaui, que desgraciadamente fue unos acuerdos políticos entre los movimientos de liberación de la época. Me estoy refiriendo al movimiento argelino, al Frente Nacional
de liberación y también movimientos de partidos políticos socialistas de Marruecos, y se intentó hacer varios frentes contra el colonialismo. Los saharauis entraron en esta dinámica, combatieron, pero desgraciadamente combatieron en el 58 contra los franceses y contra los españoles, pero no tenían una organización política determinada que llevase a cabo donde convergieran todos los esfuerzos políticos. Y desgraciadamente, después de 3 años, fue derrotada esa resistencia. ¿Y quedaron como abandonados allí o como no, quedamos separados? como colonizados. Quedaron como colonizados. ¿En ese momento de quién? ¿De España? De España, sí, estamos hablando de España. Por eso ustedes sí, hablan también, sí, digo, hablan fluidamente, claro. Sí, sí. Y a partir del 68 surge otro movimiento, con un partido político detrás, que era un partido pacifista, un partido que no quería entrar en la lucha armada, sino que intentar negociar con el colonizador, con la administración colonial, para que paulatinamente se fuese liberando el Sáhara y creando las estructuras adecuadas para un futuro Estado saharaui. La semana pasada acaba de fallecer Abdelaziz, sí, que era el presidente, no sé cómo lo nombraban ustedes. No, estoy hablando de un movimiento mucho antes. No, ya sé, pero digo, ese movimiento de mucho antes termina en esta estructura política que ustedes se dan. Que tenemos ahora, que es el Polisario. El Polisario. Antes era el Partido de Vanguardia y en el 75, pero en el 73... El Frente Polisario. El Frente Polisario. Vamos a poner un puntito acá y seguimos. Sí, por supuesto. Omar, ¿qué estás haciendo en Montevideo, tan lejos de tu patria, de tu tierra? Yo vine invitado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República para hacer unos contactos culturales con la universidad y con todas las instituciones uruguayas. Y estoy aquí desde el 21, me voy el viernes que viene. Y ahora, por este motivo, quiero agradecer también a la Universidad de la República por haberme dado la facilidad de llevar mi causa y explicar mi causa en diferentes lugares de Uruguay. Y le quedamos eternamente agradecidos a los compañeros de la universidad. ¿Tu voz es así? ¿Está afectada por el frío polar del Uruguay o por la arena del Sáhara? No, ahora desgraciadamente es por el frío de Uruguay. Ahora es por el frío de Uruguay. Pero deben de sufrir bastante los bronquios allá porque está polvo, todo el por el polvo, ¿no? Y tal, pero nosotros no tenemos este frío tan intenso. No, este es un frío intenso, ¿no? Y nosotros ahora estamos en verano, no en verano. Yo salí de... ¿Qué temperatura hace en verano? 45 o 50 grados. Yo salí... ¿Cómo se arreglan con el agua? El agua nosotros, bueno, el Sahara es rica en agua. ¿Es rica? Subterránea, es rica en agua subterránea. Y en nuestro caso, en los campamentos, pues tenemos proyectos de sondeo y sacamos el agua desde abajo, desde el subsuelo. Y después tenemos, según el agua... ¿Pero lo hacen ahora o tienen proyectos para realizar? No, lo hacemos ahora en los campamentos de refugiados. Cuando vienen los camiones cisternas son de ustedes? De los sondeos, exactamente. Ah, sondeos está muy bien. Porque hay una cuestión, no solamente rica en aguas, uno dice, ¿qué comen? Cuando uno ve un desierto tan enorme, ¿no? ¿Ustedes están limitados por qué países? Nosotros estamos en los campamentos de refugiados o se refiere al Sáhara completo. No, el campamento, el saharaui, o sea, el territorio. El territorio de ustedes, de lo que ustedes consideran nuestra patria. Vuestra parte. Pues al sur tenemos Mauritania, un país Mauritania al sur y al sureste. Es un país inmenso. Después en el norte tenemos la monarquía de Marruecos. Y en el noreste, tenemos Argelia como país vecino. Y en el occidente, pues el Atlántico y las Canarias enfrente. Muy cerquita. Cuando se retiran los españoles, ¿ustedes pensaron que ahí sí
venía el momento de la independencia, Marruecos ocupa el lugar de España. Si fuera así, este razonamiento que estoy llevando a cabo, ¿qué hay? ¿Cuál es la riqueza de ese territorio? Cuando se retira España, bueno, nos invade Marruecos perfectamente, por supuesto. Ellos no vienen a facilitar porque no les interesa el pueblo saharaui, les interesa el subsuelo del Sahara. Y el Sahara es rica en fosfato, tiene una mina muy grande, pero además que tiene la facilidad de ser una mina a flor de tierra, del suelo, sí. Es muy fácil de explotarla. Fosfato que se usa específicamente en abonos, en explosivos, tiene muchos usos. Sí. ¿Y quién extrae el fosfato hoy? Actualmente los marroquíes. O sea, esa mina quedó del lado marroquí. Sí. Después de 15 años de guerra, el país quedó dividido en dos. Y la parte rica, por así decirlo, la parte que tenía interés económico, lo tienen los marroquíes. La del norte, digamos. La del oeste. La del oeste. La del oeste, que es la costa, que son 1.500 kilómetros de costa. ¿Quién se la quedó? Los marroquíes. Los marroquíes. O sea, la costa sobre el Atlántico es de Marruecos. Es de Marruecos, no, bueno, la tiene ocupada. La tiene ocupada. Todavía todo el país estamos en espera de un referendo de autodeterminación que determine el país si va a ser independiente o si va a ser ocupado por... Pero eso está definido por la ONU desde hace muchísimo tiempo, el referéndum, para que ustedes decidan en qué estatus quieren vivir, si quieren pertenecer a Marruecos o a Mauritania, no sé si, o aquí de este lado tienen Argelia, o independientes. Sí. Hace tanto tiempo que te puedo decir que la primera resolución de la ONU para que se hiciera un referéndum del Sáhara data del 67. Mira. Pero a la que usted se refiere es que nosotros después de una guerra entramos en una dinámica de paz, hicimos un alto el fuego y se suponía que en la época iban a hacerse un referéndum como plazo tenían 6 meses y nosotros estamos esperando hace 25 años que se cumpla ese referéndum. O sea, desde el 91 que se silenciaron las armas hasta hoy día estamos esperando un referéndum que nadie ha podido, la ONU ha podido implantar o aplicar, por así decirlo. ¿Quién se ha opuesto en la ONU? En la ONU, desgraciadamente, la ONU tiene un Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad tiene 5 potencias que tienen derecho al veto. Y Francia es una de ellas y es el mayor aliado de Marruecos. Por lo tanto, siempre hay el veto de Francia siempre en el Consejo de Seguridad. Últimamente, hace 2 meses, pues es la primera vez que hubo un desacuerdo entre los miembros del Consejo de Seguridad. Ya no todos votaron. Si uno de los que está, digamos, nominado, por decirlo así, que todos los países parece que viene para Latinoamérica y que puede ser la canciller argentina Malcorra, la próxima directora general de la ONU. ¿Habría algún cambio para ustedes? Por lo menos hoy hay un cambio de la Argentina sobre Venezuela, que todos dicen que es para ganar el voto de Venezuela en la ONU, para que elija a la Argentina. También... No sé, la expresidenta argentina tenía una posición muy favorable a la tesis saharaui, pero yo personalmente tengo mis dudas porque realmente el secretario general es un personaje que no tiene fuerza política dentro del Consejo de Seguridad. ¿Quién ejerce, según ustedes, o tu visión, el Consejo de Seguridad? Las grandes potencias. Las grandes potencias, las 5 grandes potencias que pueden vetar esto. Y nosotros tenemos experiencia con el secretario general del sur, por así decirlo. El proceso empezó con Boutros Ghali, que era un egipcio. Cierto. Siguió con el peruano, otra gente del sur. Kofi Annan, que también es del sur, africano, y ahora está de Corea. Y no ha podido hacer tal. Cuando hemos visto una pequeña luz en el horizonte, es cuando el secretario general
puso como representante al americano, a Cross. Es cuando pudimos ver algo. Ahí está. ¿Cómo se llama esa vestimenta? Esto se llama darra. Es la darra, o sea, el traje típico de los hombres en el Sahara. ¿Y lo negro? Y esto se llama el turbante. Normalmente es un turbante negro porque el Sahara, por ejemplo, turbantes hay en toda la región, pero un turbante negro lo puedes encontrar nada más que en el Sahara. En el norte vas a encontrar un turbante azul, o un turbante blanco sobre todo. ¿Y qué diferencia el color? ¿Por qué solo ustedes tienen negro? Es una diferencia cultural. ¿Cultural? Es cultural simplemente, sí. Ajá. Normalmente nosotros el turbante era de otra, tenía una especie de añil. Ajá. El turbante original de añil. Más azul. Más azul, sí, azul negro, así azul que negro. Cuando te lo ponías se quedaba el añil en eso, y por eso la nominación que nos dicen los occidentales de los hombres azules. Ajá. Los hombres azules son los hombres del desierto. Ahora, ¿cómo funciona ese color oscuro con el sol? Pues contrariamente a lo que dice la gente, ¿sí? que atrae mucho los rayos, es muy refrescante. Es muy refrescante. Sí. ¿Y el bolsillo de la túnica? Bueno, el bolsillo es un bolsillo normal. ¿Bolsillo nomás? El rol que tiene ¿Para poner el dinero era ahí? No. Para poner el dinero, para poner otras cosas. Desgraciadamente yo no tengo ese dinero para llenar este bolsillo. Bien. Tú haces cine. Sí. ¿Cómo? Y eres licenciado en Sociología. Soy licenciado en Sociología por la Universidad de La Habana, sí. De La Habana. ¿Cómo se puede, cómo me podrías explicar que haya un cine en un pueblo con tan pocos recursos? ¿Cómo es que se puede sostener? ¿Desde dónde se sostiene? Nosotros el cine estamos intentando crear las bases de una futura cinematografía saharaui a través de una pequeña escuela que hemos creado y a través de un festival que ya tiene implantación internacional. Pero para nosotros es importante. Yo sé que es difícil que la gente comprenda que en un campamento de refugiados hay una escuela de cine, es un lujo, o que hay un festival de cine. Pero la modalidad que nosotros tenemos en el Festival de Cine es un cine solidario, un cine que la gente viene al desierto. Es el único festival de cine que se hace en los campamentos de refugiados, en un campamento de refugiados. Y la escuela, nosotros yo creo que tenemos como visión que la lucha del pueblo saharaui es ante todo, sí, es una lucha de liberación, una lucha social, pero también es una lucha cultural, una lucha de existencia, de que nosotros existamos como pueblo. Y para existir como pueblo es fortalecer nuestra identidad cultural. Nuestra identidad cultural, desgraciadamente, somos africanos y toda la tradición ha sido siempre oral, de generación en generación. Pero claro, en esta época eso ya no es rentable, ni es factible que puedas llevar la cultura, tu cultura, y llevarla al foráneo simplemente con la palabra. Por lo tanto, se han creado todo esto, y entre ellos es la escuela de cine. ¿Cómo calificarías al pueblo saharaui? ¿Es un pueblo pobre? ¿Es un pueblo, es una pobreza con dignidad? ¿Depende de la ayuda exterior, extranjera? El pueblo saharaui está dividido por el muro. El muro divide el Sahara como territorio, pero también divide el Sahara como pueblo. Hay una parte del pueblo que es pobre, que es la que está en los campamentos de refugiados, que subsiste con la ayuda internacional. ¿Que viene de? Que viene de los organismos internacionales y de asociaciones ONG solidarias que apoyan eso, o de países amigos, como puede ser Argelia, como puede ser Sudáfrica, como puede ser Cuba, por ejemplo, el azúcar viene de Cuba, cosas así. Pero la otra parte es una población normal que trabaja. No voy a decir que haya rico, pero por lo menos tiene los medios para subsistir. Pero es que nosotros, el problema no es si somos pobres o somos ricos. Nuestro país es rico, sí, rico para una población de 1 millón de personas.
El problema es que no nos dejan ejercer y la soberanía, sobre nuestro país y la economía menos. Últimamente en la parte marroquí, o sea, la parte que tiene ocupada los marroquíes han hecho unos acuerdos con la Unión Europea, pero la Unión Europea se niega a hacer contratos con los marroquíes sobre las riquezas del Sáhara Occidental, porque el pueblo saharaui no se beneficia de esa riqueza. O sea, hay toda una dinámica de esto. Seríamos un pueblo pequeño, un pueblo digno, un pueblo muy digno, y un pueblo también pobre por las condiciones en las que está viviendo ahora. Pero si tuviésemos un futuro, un Sahara independiente, yo creo que seríamos un pueblo. No quiere decir que todos seamos millonarios, ni que seamos Kuwait o la Qatar, pero podemos subsistir con nuestras riquezas naturales, podemos subsistir. Te pido una pausa. Sí. El Sáhara Occidental, o Sahara para nosotros acá en Uruguay, está dividido. Sí, un muro. Muro. Galeano decía, nuestro escritor, decía que hay muros muy conocidos, como el muro de Berlín. Sin embargo, este de ustedes mide 60 veces más que el muro de Berlín. Y él se preguntaba, ¿por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Por qué será, Omar? Es como... también hay conflictos que son altisonantes y conflictos que no son silenciosos. Silenciosos, exactamente. Desgraciadamente, ahí es lo que estábamos hablando. Depende de los intereses de las potencias centrales. Las grandes potencias ahí. Las grandes potencias, cuando tienen un interés en un país, por mucha violencia que haya, dominan las grandes potencias, las grandes multinacionales, todo eso, dominan toda la información y silencian eso. ¿Cómo ven la entrada de Internet en un pueblo dividido, en un pueblo empobrecido, en un pueblo que trata de defender su identidad a pesar de estos grandes muros, que no son solo muros reales, sino son muros también culturales? Sí. ¿Internet ha perforado eso? Sí, por supuesto. Nosotros utilizamos Internet como una herramienta de lucha y de información. A favor de. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo simplemente de la importancia de Internet. En las zonas ocupadas hay manifestaciones donde se reprime mucho a la población civil. Si no hubiese sido por Internet, nosotros esas imágenes no nos llegan automáticamente. ¿Quién reprime ahí? Reprime las fuerzas de ocupación marroquí, por supuesto. Ajá. Sí. Y todo eso nos llega a Internet. Pero además de eso también, Internet, esa labor didáctica en las escuelas, en la escuela de cine, por ejemplo, toda esa información. Internet tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Nosotros intentamos favorecernos de las buenas. Amigarse al instrumento. ¿Y cómo llega Internet a las, ¿cómo se llaman las tiendas? Las jaimas. Las jaimas, esas grandes como tiendas. Sí, tiendas son, ¿no? Sí, tiendas de campaña. Carpas. Sí. Y llega pues a través de la empresa, hay una empresa argelina que es Movilis, se llama Movilis, que es como Movistar. Sí. Como Antel. Sí, o como Antel. Y es a través de esa empresa que tiene antenas en diferentes lugares de los campamentos y la gente se compra su aparatito de Internet y la pone en su jaima. Depende, no te puedo decir que toda la gente tiene Internet, pero la inmensa mayoría ya tiene Internet porque también es relativamente barato, ¿no?
puede costar, no sé, el equivalente a 15 euros, algo así por el estilo. ¿Qué modelo de cine en esta escuela de cine que veíamos en imágenes ustedes siguen? ¿Es el modelo cubano donde tú te formaste? ¿Es el modelo europeo? ¿Es un modelo más de los países árabes? No, nosotros, mira, nuestro modelo está basado en nuestra situación social y política. Ahí triunfa el sociólogo. Sí, exactamente, no, es la realidad. Es la realidad. El cine nosotros lo vemos como arma, como una herramienta para nuestra lucha y para decir que nosotros hoy estamos aquí. Existimos. Y por lo tanto tiene que ser un cine social y político para nosotros, por el momento. Estamos creando, como dije anteriormente, las bases de una futura cinematografía. El modelo cubano es muy interesante para nosotros realmente, sobre todo de los años 60, los años 80. Es un modelo que no vamos a decir que lo copiamos, pero que recuperamos muchos elementos de esa cinematografía cubana. También tenemos el mundo árabe, desgraciadamente nos ha dado la espalda desde el primer momento y no tenemos mucha relación con el mundo árabe, aparte de Argelia o de Siria. Ya saben Siria cómo está. Realmente. ¿Ustedes cómo se definen? ¿Se definen como árabes? ¿Qué mezcla de etnias compone el pueblo saharaui? Nosotros nos definimos como árabes. El pueblo saharaui es un pueblo árabe, pero el concepto de árabe no es un concepto racial. Para nosotros, o político, como hoy se ve. Político, sí. Es un elemento cultural. Hablamos árabe, tenemos muchas de las tradiciones árabes, pero también el pueblo saharaui es una mezcla de árabe, de bereber y de africano. Y hay elementos de estas tres culturas en la cultura saharaui. Por lo tanto, sí, somos culturalmente árabe, con elementos, he dicho, de amazigh, que son los bereber, o de negroide, pero es algo cultural, no es que nosotros seamos una raza pura de árabe. Yo creo que para buscar una raza pura de árabe tendría que irte a Arabia Saudita, el Kuwait, Qatar, porque Egipto es un país árabe, pero había una gran población de egipcios antes de los árabes. Lógico. O en Argelia, o en Siria. ¿Desde cuándo se reconocen ustedes como nación? ¿Y qué los hace sentir unidos? Porque un pueblo que está dividido, un pueblo que está empobrecido, un pueblo que no se puede autodeterminar, que no se puede votar, que no se puede, no sé cómo llegó Abdelaziz, era el jefe de la guerrilla y después pasó a ser presidente. Contame un poquito eso. Nosotros, miren, he dicho anteriormente que no se puede comprender el nacionalismo saharaui sin ese enfoque cultural. Y para nosotros nos define, el pueblo saharaui está compuesto de muchas tribus que tienen una sola cultura, un solo idioma, unas solas costumbres. Eso es lo que nos hace unidos, o sea, nos une como pueblo. A diferencia de, por ejemplo, Mauritania, que habla también nuestro idioma, pero que son estructuralmente diferentes, socialmente diferentes. Que Mauritania es más... es más allegada culturalmente al Sahara, pero también la estructura social es diferente. O sea, ellos eran emiratos en vez de ser tribus independientes. Eran más, los saharauis eran más anarquistas, eran tribus más anarquistas, ellos eran más tribus más estructuradas. Sí, y en la cuestión del presidente, de Mohamed Abdelaziz, Mohamed Abdelaziz es la lucha de liberación, la lucha armada empieza con un movimiento que se llama el Polisario. Sí, el Frente Polisario de Liberación o algo así. Sí, el Frente Popular de Liberación de Sac el-Hamra y de Oro, que son las dos regiones del Sahara. Mohamed Abdelaziz es uno de los fundadores, pero no fue el primer secretario. El primer secretario fue otro compañero que se llamaba Lueli Mustafa Seyid, que se murió en el 76. A partir del 76... Después de un congreso entró Abdelaziz en esto. Abdelaziz era pacifista. Ahora, ¿qué podrá pasar en esa zona? Porque hay sectores de ustedes que quieren enfrentar, que perdieron la paciencia, que quieren tomar las armas, o enfrentarse al... Yo no clasificaría
Abdelaziz ni como pacifista, ¿no? Ni como belicista. No. Yo clasificaría a Abdelaziz como un líder saharaui que quiere la independencia del Sáhara. Si puede ser a través de negociaciones, es Bien. lo más ideal, pero si es necesario ir a la guerra, también podía ir. Y es más, él estuvo liderando una guerra de 16 años, o sea, y después entró en un proceso de paz, porque había esa posibilidad de llegar a la independencia por la paz. En ese proceso de guerra, ¿tú qué hacías? Yo era corresponsal de guerra en aquella época. ¿Cómo es ser corresponsal de guerra? Pues, cuando al mundo no le interesa demasiado, o sí le interesaba más cuando estaban armados. Desgraciadamente, cuando era noticia. Exactamente, cuando era noticia el pueblo saharaui era más conocido, más visto. ¿Por qué? Porque había esta guerra y había esto. Y había también intereses, porque están los armamentistas, las naciones que les interesa armar este lado, este bando, el otro, exactamente, ¿no? Claro, exactamente. Desgraciadamente este mundo la noticia es siempre lo trágico. Lo trágico es... ¿Tenés esperanza de que esto cambie? Sí, claro, por supuesto, si no estaría, no estaría en este proceso. Por supuesto que tengo esto. Ahora, hasta el momento no veo que la vía pacífica avance. ¿En el mundo o en la región? No, estoy hablando específicamente del Sáhara. Y también hay una tendencia juvenil de los jóvenes, de estas nuevas generaciones, que sin guerra, no paz, no lo ven ellos como una solución. ¿Qué ven como solución? Ven como solución o avanza el Consejo de Seguridad y la ONU avanza hacia el referendo, o tendremos que volver otra vez a las armas. O sea que los jóvenes son los impacientes. Son los impacientes. Yo creo que también el Polisario no sé cuánto tiempo podrá mantener a esos jóvenes. En una región, estamos hablando de una región que es políticamente inestable. Muy inestable. Muy inestable. En una región que se ha introducido movimientos islámicos, porque en el norte de Mali, como sabrás, hubo una guerra contra el Estado de Mali y ocuparon esto. En ese contexto político... ¿Y el ejército islamista qué es para ustedes? ¿Es realmente un ejército islamista o está siendo usado? Para nosotros, ¿son reclutas, mercenarios? Yo creo que para nosotros para nosotros y para todo el mundo musulmán, el ejército islamista es un movimiento creado. ¿Creado? Creado. ¿Intereses? Intereses, por supuesto. Por ejemplo, Daesh, ¿cómo puede ser un movimiento que se crea en 2 años y tiene ese armamento que tiene ahora? De primera generación. De primera generación. Y surge en Siria. ¿Por qué no surge en otro país? Claro. ¿Por qué no surge? ¿Por qué surge en Siria? Porque el régimen actual de Siria no era aliado de las potencias occidentales. Es simplemente... En vez de atacar Irán, atacaron Siria, por ejemplo. Ya venimos. Uno se pregunta con las dificultades que tienen las mujeres en general en el occidente o en el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es en el Sáhara occidental? ¿Cuál es el rol de la mujer? La mujer saharaui históricamente siempre ha tenido un rol importante dentro de la sociedad, porque eso lo determinaba incluso la economía tradicional del desierto. Normalmente los hombres se iban a pastorear y las mujeres eran las que dominaban dentro del pueblecito de carpas, que eran las que administraban, eran las que educaban a los niños, eran las que llevaban todo, la administración de todo eso, pero además también el rol de la hospitalidad. La hospitalidad es muy importantísimo en el desierto.
O sea, en el desierto siempre se recibe al que pasa. Sí, porque es se comparte. Sí, es una cuestión de vida o muerte, porque el rol de la hospitalidad en el desierto es sagrada. Y ese conllevar diario de esos roles, pues se ha ido empoderando la mujer de la vida social, por así decirlo, a esto. Pero claro, a partir del 75, cuando empezó la Guerra de Liberación, el Polisario emancipó también en muchos de los roles de la mujer, y ellas también fueron empoderándose de los roles de la mujer, porque realmente los campamentos de refugiados, estos campamentos de los que hablamos, es realmente una creación de la mujer saharaui, no es del hombre saharaui. El hombre saharaui está en el combate, todos los hombres se pusieron al combate, y realmente lo que llevaba la administración, la sanidad, la enseñanza, la distribución de alimentos en los campamentos era la mujer. Y en eso se ha ido empoderando en estos 40 años. Ya tenían una base histórica, por así decirlo, y realmente ahora la mujer tiene un rol importantísimo dentro de la sociedad. Escuelas, hospitales, servicios públicos, ¿cómo se organizan? Se organizan, bueno, las escuelas se organizan a través de un ministerio de enseñanza. Se crean escuelas en cada daira. Las dairas son los municipios dentro de la wilaya. La wilaya es como la provincia, y después hay diferentes dairas, que es los municipios de esa wilaya. En cada wilaya hay una escuela, por ejemplo, con los roles normales de una escuela, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decirte con esto es que al empoderarse la mujer de eso, ¿por qué digo empoderarse? Porque encuentras el 80% de los maestros son mujeres. Pasa acá también. Sí, las directoras, casi todas son mujeres. Pasa acá. Las inspectoras de enseñanza también son mujeres. Pero eso también se refleja en la sanidad, y se refleja en la administración pública. ¿Se pagan impuestos ahí? No se pagan impuestos porque no hay economía. No hay economía. Sí. ¿Y cómo se puede sobrevivir sin economía? Porque también es otro mito, ¿no? Sí. ¿Cómo se sobrevive sin economía? Porque estamos todos pendientes del dólar acá. No, y de los impuestos. No hay impuestos. Nosotros no tenemos impuestos porque no hay una... No hay riqueza. No hay riqueza, claro, no podemos eso. Pero, por ejemplo, la gente como sube, pues, con la ayuda, la canasta básica, por así decirlo, que es ayuda humanitaria, pero que no es suficiente, y después cada individuo, pues, hace sus cositas, ¿no? Con artesano. Artesano. Plantan, hay posibilidad de plantar. Hay pequeños huertos familiares, pero no en todas las wilayas, sino en 2 o 3 wilayas que ahí el agua está muy a la superficie. Entonces tienen sus pocitos y sus huertos. Si tuvieran la posibilidad de irse, de emigrar, ¿cuántos crees que quedarían? ¿De migrar hacia dónde? A salir del desierto, de la temperatura, de la situación Muy pocos se irían. Tal vez algunos, sí, yo creo que algunos jóvenes, no te puedo decir que no, algunos jóvenes se irían, jóvenes, pero el pueblo saharaui lo que quiere es volver a su tierra, no quiere emigrar a España. Hay una gran comunidad de emigrantes en España, pero realmente, y que además están en España, pero siempre pasan unos par de meses en los campamentos de refugiados. Siempre hay una vuelta de retorno a la familia. Hay inmigrantes económicos, los jóvenes sobre todo se van para trabajar, para ayudar a su familia. Y para estudiar, seguramente. Y para estudiar y cosas así. Pero la inmigración no creo que tenga mucho éxito allí. Bien. La gente lo que quiere retornar, más que irse es retornar. Digo porque todos los países que somos así, mediterráneos, parece que tenemos que salir, ¿no? Sí. Irnos. No, eso también la mentalidad saharaui. Recuerda que el Sahara es mentalidad beduina, tenemos que movernos. Hay que moverse. Pero movámonos en el territorio. En el territorio, con todas sus inclemencias, con todas sus... Pero ese es el territorio. ¿Cómo te parece que va a seguir la cinematografía o por lo menos que proyectan, ¿no? Sí, nosotros hemos dicho que hemos creado esta escuela para crear los cimientos del cine. Tenemos también un festival internacional que se llama FISAHARA.
Está ya en el año 13, o sea, en la 13 edición. Es un festival que ya está constituido institucionalmente. Es un festival... Van directores de otras partes del mundo. Sí, es un festival mixto, es hispano-saharaui. Y bueno, hispano-saharaui también latinoamericano, porque uno de los presidentes es un peruano que se llama Javier Corcuera, no sé si lo conocéis. Y es un festival que realmente es un festival solidario, pero que realmente es el único festival que se hace en un campamento de refugiados, pero que tiene como futuro, como meta futura, disolverse como festival, ¿no? O sea, y disolver el campamento de refugiados. Disolver, exactamente. Es la existencia del festival. Autoimplosionarse. Exactamente. O transformarse. No, hasta el momento no. No, digo, yo dije implosionarse, que es desaparecer, sí. No es eso. Quieren crear no, caminos. la idea es que cuando se terminen los campamentos, se termine el festival. Esa es la idea. Puede surgir de ese festival otro festival con otro nombre. Pero o sea que tiene fecha de expiración. Sí, en el momento que terminan los campamentos de refugiados, se termina el ¿Cómo festival. reacciona la gente que frente al cine, viendo su propia realidad reflejada en las películas y otras realidades de otras partes del mundo? La gente reacciona, no te puedo decir una sola reacción, depende del individuo cómo reacciona, pero la gente, por ejemplo, cuando ve su realidad reflejada en las películas, en los cortos y en los documentales, se alegra porque sabe perfectamente que no está olvidada, que no es un pueblo olvidado, que es un pueblo que la gente viene, filma y ve esta realidad que ellos están viviendo, la ve otra gente. ¿No es un pueblo resignado? No, jamás. ¿Triste? Jamás, no. Jamás. ¿No perdieron nunca la alegría? Nunca hemos perdido la alegría ni la esperanza de volver a la tierra. ¿Cómo es eso? Contanos cómo es la fórmula, porque acá que tenemos casi todo, no digo que todos tienen casi todo, pero sí la posibilidad de que todos tengan todo, somos bastante pesimistas. No sé, a lo mejor una cualidad del pueblo saharaui. El pueblo saharaui, o tal vez hay que tener adversidad para superar y para tener esperanza. La esperanza es esa, de crear un Estado saharaui, de volver a la tierra. Todo eso une al pueblo, pero además también la resignación de estamos haciendo algo para crear un futuro mejor para nuestros hijos. Esta yo creo que es la idea general, por así decirlo. La del inconsciente colectivo de Jung. Exactamente, de Jung. Carl Gustav Jung. Sí. Sé que no bebes alcohol por un tema de religión. ¿Y que está prohibido? Yo soy musulmán, sí, normalmente no bebemos. ¿Y que lees todos los días el Corán? Bueno, ¿Lo rezas? Yo no soy muy practicante, sí rezo, pero no soy muy... Pero en esto sí, ¿no bebes alcohol? Sí, no bebo alcohol. Bueno, yo voy a brindar por el pueblo saharaui. Yo puedo brindar también con agua. Salud. Por el pueblo saharaui. Por los sueños. Por los sueños. Por los sueños. Y también te vas a llevar estas piezas hechas con orgullo por las manos de muchos uruguayos, de CTC Olmos, una gente que también está trabajando por ser ellos mismos. Te van a encantar porque vas a llevar parte de la identidad uruguaya también ahí. Salud. Salud. Amigos, salud.